Para Vargas Llosa, cuando Hemingway iba a los toros, recorría las trincheras republicanas de España, mataba elefantes o caía ebrio, no era alguien entregado a la aventura o al placer, sino un hombre que satisfacía los caprichos de esa insaciable solitaria, el bicho de su vocación literaria. Porque para él, escribe Vargas Llosa, como para cualquier otro escritor, lo primero no era vivir, sino escribir. El propio Hemingway pareció confirmarlo cuando dijo: una vez que escribir se ha convertido en el vicio principal y el mayor placer, solo la muerte puede ponerle fin. Borges, en cambio, tenía otra teoría sobre Hemingway. Sostuvo que las experiencias del novelista como corresponsal de guerra en el cercano Oriente y en España, y como cazador de leones en África, se reflejaban en su obra, pero que eso no significaba que las aventuras las hubiera buscado movido por fines literarios, sino porque le interesaban íntimamente. Borges dijo esto y añadió: en 1954, la Academia de Suecia le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su exaltación de las virtudes más heroicas del hombre. Acosado por la incapacidad de seguir escribiendo y por la locura, se dio muerte al salir del sanatorio en 1961. Le dolía haber dedicado su vida a aventuras físicas y no al solo y puro ejercicio de la inteligencia. Hemingway se dio muerte en esa casa que recordaba su mejor prosa, la de sus tensos cuentos breves. Pero había pasado mucho tiempo desde que los había escrito, y el que se mató era otro, alguien que estaba ya muy lejos de su excepcional debut como narrador de cuentos. El que se mató estaba triste y simplemente podrido de talento. No era el vanguardista cuyo objetivo artístico, junto al de James Joyce, había sido el más original entre todos los de los literatos de vanguardia que se movían por los cafés del Boulevard Saint-Michel de París. Estoy de acuerdo con César Aira cuando afirma que los vanguardistas aparecieron cuando se hubo consumado la profesionalización de los artistas y se hizo necesaria la tabla rasa. Pienso que ahora, cuando existe la novela profesional en un estado muy correcto, que no puede ser superado, y la situación corre peligro de congelarse, lo que necesita la narrativa actual en lengua castellana es empezar de nuevo. Es lo que necesitaba la narrativa mundial cuando Hemingway, al publicar su primer libro, se propuso recuperar el gesto del aficionado a inventar nuevas prácticas que devolvieran al arte de escribir relatos la facilidad de factura que tuvo en sus orígenes. Hacer que la palabra y la estructura comunicaran pensamiento, sentimiento y también sentido físico. Esto, que nos parece fácil de hacer ahora, sobre todo porque nos lo enseñó Hemingway y luego lo han desarrollado con especial acierto Salinger y Carver, no era así en un tiempo en que la literatura aún significaba bordar bien en un costurero, con adornos neogóticos de ser posible, mucho espadachín, educación de colegio de élite y otras zarandajas. No se puede hablar de la evolución del cuento moderno sin pensar en Hemingway. Un cuento siempre cuenta dos historias, ha dicho Ricardo Piglia. Para él, el cuento clásico, Poe, Quiroga, narra en primer plano una historia y construye en secreto la otra. Y el efecto sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. En cambio, en la versión moderna del cuento, Chekhov, Catherine Mansfield, Sherwood Anderson, el Joyce de Dublineses y desde luego Hemingway, se relatan dos historias como si fueran una sola. En los cuentos de Hemingway, lo más importante nunca se cuenta, y la historia secreta se construye con lo no dicho. Esto es claramente visible en algunos de sus más inolvidables relatos. Pienso en Un gato bajo la lluvia, en Los asesinos, al que tanto debe por cierto el cineasta Tarantino, en Mientras los demás duermen, en Un lugar limpio y bien iluminado, en El gran río de los corazones. Como ha señalado García Márquez, lo mejor de los cuentos de Hemingway es la impresión que causan de que algo les quedó faltando. Eso es precisamente lo que les confiere su misterio y su belleza. En El gran río de los corazones, por ejemplo, la historia secreta, los devastadores efectos de la guerra en el pobre Nick Adams, está hasta tal punto cifrada que el relato parece la descripción banal de una excursión de pesca. Es impresionante la maestría que despliega Hemingway en este relato, ya que logra que se note la ausencia de la historia que falta.
Lo mismo pasa con Un gato bajo la lluvia, el mejor de todos sus relatos, donde la soledad de las parejas, como diría Dorothy Parker, es la historia secreta que subyace bajo la descripción trivial de los intentos de una jovencita recién casada por proteger a un gatito desamparado, que bien podría ser el hombre con quien comparte su luna de miel. Uno de los 5 mejores cuentos de la historia de la literatura. Sus relatos más festejables fueron escritos en el mejor París de todos los tiempos. Yo no sería escritor de no haber leído París era una fiesta a los 18 años, en ese mismo café de la Place de Saint-Michel, que él dijo que era estupendo para escribir, porque le parecía simpático, caliente, limpio y amable, o, en los términos del camarero viejo de uno de sus grandes cuentos, un lugar limpio y bien iluminado. Hablo de ese café donde nos cuenta que se encontró a esa muchacha bella y diáfana que vio entrar una tarde de vientos helados. La que encontré también yo en mi primer viaje a París, sentado incrédulo en ese mismo café donde intentaba escribir mi primer cuento mientras miraba a una muchacha que tomaba té y leía un libro. Ella me había dejado muy impresionado, pues, aunque hoy parezca ya mentira, era impensable en la Barcelona de mediados de los años 60 ver a una chica sola en un café y ya no digamos leyendo un libro. Pero sobre todo lo que más helado me dejó fue que la muchacha del cuento de Hemingway siguiera allí, encantadora, de cara fresca como una moneda recién acuñada, si vamos a suponer que se acuñan monedas de carne suave, de cutis fresco de lluvia. «Ya no seré más que esto», repetía Baroja al final de sus días cuando alguien le hablaba de cambios. Pero Hemingway, que admiró mucho a Baroja, sin que éste muy claro que lo hubiera leído, quiso ir y ver más allá de su mirada, más allá de su aliento breve y genial de cuentista. Pretendía ir al otro lado del río y entre los árboles, más allá de esa feliz inspiración instantánea de la que hablaba Rimbaud, la que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato. Más allá, en fin, de sus geniales miniaturas, adentrándose en el riesgoso terreno de la novela y rebasando así, como por otra parte, ya así en su exagerada vida, sus propios límites. Me di cuenta de que tenía que escribir una novela, pero parecía imposible conseguirlo, precisamente cuando, esforzándome con gran dificultad, había aspirado a meter en un solo párrafo el destilado de todo lo que sale en una novela. A excepción de El viejo y el mar, el novelista Hemingway no fue bien acogido por la crítica. Se habló de un progresivo deterioro del nivel literario y eso lo amargó. Pero yo estoy con Roberto Bolaño cuando piensa que, incluso en Tener y no tener, que tiene fama de ser su peor novela, hay algo hermoso y artístico, aunque pueda resultar una obra irregular. Lo mismo sucede con Por quién doblan las campanas, y sobre todo con la más vapuleada de todas, Al otro lado del río y entre los árboles. A pesar de los errores estructurales y los descuidos anómalos en un técnico tan genial, Hemingway dejó en esa novela tanto de sí mismo que consiguió transmitir la emoción de los temas esenciales de su obra, la inutilidad de la victoria y la elegancia en el sufrimiento. Lo importante es que, como todos los grandes escritores, Hemingway se arriesgó buscando rebasar sus propios límites. Y si se equivocó, tenía derecho a ello. Es una manera muy curiosa de avanzar en el arte de la escritura, hacerlo a la manera de un artesano, a trompicones, corrigiéndose de continuo y creciendo con cada error. No hay que olvidar que, como dice Borges, el gran Hemingway, como Kipling, se veía a sí mismo como un escrupuloso artesano. Lo fundamental para él era justificarse ante la muerte con una tarea bien hecha. La inutilidad de la victoria iba a conocerla cuando, al concedérsele el Nobel, se lamentó de su incapacidad para ir a Estocolmo, alegando las secuelas de la conmoción cerebral producida por 2 aterrizajes violentos y sucesivos en África. De hecho, sufría una degeneración física y nerviosa general. En cuanto a la elegancia en el sufrimiento, no puede decirse que hiciera demasiada gala de ella al final de sus días. Perfumado de alcohol y de la mortal nicotina de su vida, decidió una mañana despertar a todo el mundo con sus disparos de divorciado de la vida y de la literatura. La semana pasada trató de suicidarse,
dice de un cliente un camarero viejo en un lugar limpio y bien iluminado. Cuando el camarero joven le pregunta por qué, recibe esta respuesta: estaba desesperado. Hemingway había cambiado Cuba por esa casa de Ketchum, que era una casa para matarse. Un domingo por la mañana se levantó muy temprano. Mientras su mujer aún dormía, encontró la llave de la habitación donde estaban guardadas las armas, cargó una escopeta de 2 caños que había empleado para matar pichones, se puso el doble cañón en la frente y disparó. Paradójicamente, dejó una obra por la que pasean todo tipo de héroes con estoico aguante ante la adversidad. Una obra que, como dijo Anthony Burgess, ha ejercido una influencia que va más allá de la literatura, pues incluso el peor Hemingway nos recuerda que para comprometerse con la literatura, uno tiene primero que comprometerse con la vida. París, España, África, Cuba, lugares amados por Hemingway. Estas páginas de su París era una fiesta, libro de rasgos autobiográficos. Every time we say goodbye. Ezra Pound se portó siempre como un buen amigo y siempre estaba ocupado en hacer favores a todo el mundo. El estudio donde vivía con su esposa Dorothy en la Rue Notre-Dame-des-Champs tenía tanto de pobre como tenía de rico el estudio de Gertrude Stein. El de Ezra solo tenía mucha luz y una estufa para calentarlo, y había pinturas de artistas japoneses amigos suyos. Eran todos nobles en su país de origen y llevaban el pelo muy largo. Era un pelo de un negro muy brillante que basculaba adelante cuando hacían sus reverencias, y a mí me impresionaban todos mucho, pero no me gustaban sus pinturas. No las comprendía, pero no encerraban ningún misterio, y en cuanto llegué a comprenderlas me importaron un comino. Lo lamentaba muy sinceramente, pero no pude hacer nada por remediarlo. Los cuadros de Dorothy sí que me gustaban mucho, y Dorothy me parecía muy hermosa, con un tipo maravilloso. También me gustaba el busto de Ezra que hizo Gaudier, y me gustaron todas las fotos de obras de este escultor que Ezra me enseñó y que estaban en el libro del propio Ezra sobre él. A Ezra también le gustaba la pintura de Picabia, pero a mí me parecía entonces que no valía nada. Tampoco me gustaba nada la pintura de Wyndham Lewis, que a Ezra le entusiasmaba. Siempre le gustaban las obras de sus amigos, lo cual está muy bien como prueba de lealtad, pero puede ser un desastre a la hora de dar juicios. Nunca discutíamos sobre cosas de estas, porque yo guardaba la boca callada cuando algo no me gustaba. Si a una persona le gustaban las pinturas o los escritos de sus amigos, yo lo miraba como alguien parecido a lo de la gente que quiere a su familia tiempo antes de tomar una actitud crítica ante su propia familia, la de sangre o la política. Pero todavía es más fácil ir tirando con los malos pintores, porque nunca cometen maldades horribles, ni le destrozan a uno en lo más íntimo, como son capaces de hacer las familias. Con los pintores malos basta con no mirarles. Pero incluso cuando uno ha aprendido a no mirar a las familias, ni escucharlas, ni contestar a las cartas, la familia encuentra algún modo de hacerse peligrosa. Ezra era más bueno que yo, y miraba más cristianamente a la gente. Lo que él escribía era tan perfecto cuando se le daba bien, y él era tan sincero en sus errores y estaba tan enamorado de sus teorías falsas, y era tan cariñoso con la gente, que ya le consideré siempre como una especie de santo. Claro que también era iracundo, pero ¿acaso lo han sido muchos santos? Ezra quiso que yo le enseñara a boxear, y un día, que le daba una lección en su estudio, a última hora de la tarde conocí allí a Wyndham Lewis. Ezra boxeaba desde muy poco tiempo, y me avergonzaba que se mostrara torpe ante un amigo suyo, y procuré que diera la mejor impresión posible. Pero no podía darla muy buena, porque la práctica de la esgrima le había resabiado, y yo estaba todavía intentando lograr que concentrara su boxeo en la mano izquierda y guardara el pie izquierdo adelantado, y que cuando tuviera que adelantar el pie derecho lo hiciera paralelamente al izquierdo. O sea que estábamos todavía en lo básico.
no llegaba nunca a enseñarle cómo se dispara un gancho de izquierda y, en cuanto a enseñarle el hábito de retirar su derecha, eso lo reservaba para el futuro. El modo como acabaron las relaciones con Gertrude Stein fue bastante extraño. Nos habíamos hecho muy amigos y yo le había hecho varios favores en cosas prácticas, tales como lograr que su largo libro empezara a publicarse por entregas en la revista de Ford y ayudar en la dactilografía del manuscrito y la corrección de las pruebas, y empezábamos a ser amigos más íntimos de lo que yo podía sensatamente desear. Nunca se saca gran cosa de que un hombre sea amigo de una mujer célebre, aunque puede ser agradable antes de que se tuerza hacia la suerte o la desgracia, y por lo regular todavía se saca menos cuando se trata de escritoras realmente ambiciosas. Una vez me excusé por haber pasado cierto tiempo sin visitar el 27 de la Rue de Fleurus, alegando que no sabía si era probable que Miss Stein se encontrara en casa, y entonces ella me dijo: «Pobre hombre, Hemingway, aquí está usted en su casa. Lo digo con toda sinceridad, créame. Entre siempre que quiera, y la doncella», la mencionó por su nombre, pero lo he olvidado, «le atenderá, y usted se instala a sus anchas hasta que yo llegue». No abusé del ofrecimiento, pero a veces me dejaba caer por allí, y la doncella me servía una copa, y yo miraba los cuadros, y si Miss Stein no aparecía, daba las gracias a la doncella y dejaba una nota y me iba. Cuando Miss Stein y una compañera se disponían para un viaje al sur de Francia en el coche de Miss Stein, ella me pidió que la visitara cierta tarde para despedirnos. Nos había invitado a que Hadley y yo fuéramos a verla al lugar de sus vacaciones, quedándonos en un hotel, pero nosotros teníamos otros planes y otros lugares a donde queríamos ir. Naturalmente, no se dice esto con franqueza, sino que a uno le gustaría mucho ir con los amigos y hará todo lo posible, y a última hora no hay manera. Empecé a dominar el sistema para no obedecer a las invitaciones. Tuve que aprenderlo. Mucho después Picasso me dijo que cuando los ricos le invitaban, él aceptaba siempre porque así se ponían tan contentos, pero luego salía un obstáculo y no había manera. De todos modos, no lo decía por Miss Stein, sino por gente muy distinta. I love the looks of you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you. Hacía un hermoso tiempo de primavera cuando bajé para mis adioses desde la plaza de l'Observatoire, atravesando el Petit Luxemburgo. Los castaños de Indias estaban en flor y había muchos niños jugando en las sendas de gravilla mientras sus niñeras se sentaban en los bancos, y vi a muchas palomas torcaces en los árboles y además oí a otras que eran invisibles. La doncella abrió la puerta sin que yo tocara el timbre y me dijo que entrara y esperara. Miss Stein llegaría de un momento a otro. Era antes de mediodía, pero la chica me sirvió una copa de aguardiente, la puso en mi mano y me guiñó el ojo con alegría. El incoloro alcohol me sabía bien en la lengua, y lo tenía todavía en la boca cuando oí a alguien que hablaba dirigiéndose a Miss Stein, y nunca he oído a nadie dirigirse en tal forma a otra persona. A nadie, nunca, en ninguna parte. Luego me alcanzó la voz de Miss Stein, defendiéndose y suplicando. Decía: «Esto no, cielo, no hagas esto, no, por favor, no hagas esto. Haré todo lo que me pidas, pero no, cielo, esto no, por favor, no lo hagas. No, cielo, no, por favor, no». Tragué la bebida y dejé la copa en la mesa y salí disparado hacia la puerta. La doncella meneó el índice apuntándome y murmuró: «No se marche, estará con usted enseguida». «Tengo que irme», le dije. Procuré no oír nada más mientras me alejaba, pero la cosa continuaba y el único modo de no oír era no estar allí. No era agradable oír a una y las respuestas de la otra eran peores. Ya en el patio pedí a la doncella: «Por favor, diga que nos encontramos en el patio, que yo no pude entretenerme porque un amigo ha caído enfermo. Desee a la señora buen viaje de mi parte, ya escribiré». «Entiendo, monsieur. Qué lástima que tenga usted tanta prisa». «Sí», dije, «qué lástima». Y así acabó todo para mí, de un modo bastante estúpido, aunque seguía haciendo pequeños recados. Aparecí cuando se me requería, llevé a gentes que eran deseadas y esperé mi despido,
junto con la mayoría de los hombres amigos cuando llegó la época en que nuevas amistades se introdujeron. Daba pena ver nuevos cuadros sin valor colgados al lado de los grandes cuadros, pero a mí ya no me importaba. No me importaba un comino. Ella se peleó con todos los que la queríamos excepto con Juan Gris, y con este no pudo pelearse porque se había muerto. Además me parece que a él no le hubiera importado porque ya nada le importaba según se ve por sus últimos cuadros. Finalmente, ella se peleó también con los nuevos amigos, pero nosotros ya no seguíamos las fluctuaciones de la situación. Llegó a parecerse a un emperador romano, lo cual está muy bien si a uno le gusta que las mujeres se parezcan a emperadores romanos. Pero Picasso la había retratado y yo me acordaba muy bien de ella cuando se parecía a una mujer friulana. Por fin todo el mundo, o casi todo el mundo, se reconcilió con ella para no parecer pedante o resentido. Pero yo nunca pude reconciliarme de verdad. No pude reconciliarme ni de corazón ni de cabeza. Esto, que la cabeza no sea capaz de reconciliarse, es lo peor que pueda pasar. Pero aquel caso era más complicado todavía. When they begin, they'll begin. It brings back the sound of music so... Hoy en Literatura para Oír, un homenaje a Ernest Hemingway, una semblanza de Enrique Vilamatas y apartes de París era una fiesta, libro de rasgos autobiográficos. An orchestra's playing.